Para todo chilango, el reto que el Consejo de Instituciones Cívicas, que el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León nos ha planteado es un doble reto, porque ven ustedes nada más el título que le han puesto a la conferencia. La verdad es que, déjenme empezar por la conclusión, yo no voy a decirles cuál es la nueva narrativa que le urge a Monterrey. No me atrevería por responsabilidad ética y porque en mi condición de viajero, lo único que uno puede hacer es ser un observador respetuoso de lo que está pasando y tratar de compartir con ustedes lo que está viendo. Hay tres personas que generosamente ayudaron a que el día de hoy estuviera aquí. Celina Fernández, que se le ocurrió una travesura hace más o menos mes y medio, que mañana tiene un momento muy importante, que es unir a los periodistas para ver cómo se vive, cómo se cuenta la historia y qué pueden hacer los medios de comunicación para transformar la realidad en la que está inmerso Nuevo León, Monterrey como capital del estado. Fue en esa ocasión que se dio la conexión con dos personas más, una que muy generosamente hizo referencia pues a mi vida profesional, que le agradezco mucho, que es Miguel Treviño, a quien conozco en muchos años. Buenos días, me parecen todavía muchos años, no son tantos. Y por supuesto a Graciela Reyes, que nos permitieron una sobremesa muy particular después de trabajar durante la mañana con los medios de comunicación de Nuevo León. Nos dimos la oportunidad de comer juntos. Y yo creo que lo que quisiéramos, creo que eso es lo que esperamos hacer colectivamente, lo que quisiéramos hacer aquí es abrir esa y otras sobremesas al espacio público. La verdad es que fue una sobremesa, Pati estaba ahí también, una sobremesa extraordinaria para mí, sumamente estimulante, la primera vez que yo escuchaba de Tampiquito y de otras cosas, y lo que creo que decidimos hacer en ese momento es que esa y otras sobremesas en las que he estado pudieran ser compartidas con ustedes y darle un poquito de estructura a lo que espontáneamente se dio ahí. Voy a tener que mezclar esas sobremesas con cosas que yo sé hacer, cosas que he podido hacer, que he tenido la fortuna de vivir, y como la provocación que me han puesto y el reto tiene que ver con la nueva narrativa, me gustaría que la presentación, por supuesto, llegue a ese diálogo que sugiere Miguel, que creo que es la parte más importante, pero que la presentación juegue un poco con las palabras. Y me gustaría contar un poco la historia de esa sobremesa y otras sobremesas, y un poco de la trayectoria de Transparencia Mexicana, de la formación en este país, de mi trabajo como ciudadano de tiempo completo, que es una pasión divertida poderse dedicar a esto de tiempo completo a través de las palabras. Voy a empezar por una, creo que por ahí anda Alfonso, que me escuchó hace unos días decir esto. Voy a empezar por una palabra que invade profundamente a la sociedad mexicana y que yo creo que tenemos que empezar a desterrar. Cuando uno llega a un foro tan importante como este, suele decir que es un privilegio estar aquí. Como las buenas batallas empiezan por las palabras, por nombrar las cosas, por entenderlas, voy a tener tantito en ese latinajo que está en todas y cada una de las sesiones de arranque y de agradecimiento. Decimos, es un privilegio estar con ustedes. Les adelanto que no es un privilegio estar con ustedes y ahorita voy a explicar por qué. Privilegio es un latinajo. Aquí debe haber importantes abogados y conocedores de la materia jurídica. Es un latinajo que tiene dos componentes. Prius, que no es un automóvil híbrido, sino uno, el número uno, y legis, que es la ley. Donde impera el privilegio, impera la ley de uno. Solo para mí. Dicho en slang chilango, solo mis chicharrones. Esta es una sociedad que se ha construido alrededor del privilegio, de los derechos de aquellos que pueden hacer valer la ley para ellos. No es casual que ustedes y yo como parte de esta comunidad hayamos escuchado tantas veces
y haya entrado con tanta fuerza la expresión es un privilegio, porque lo que hemos hecho en los últimos 201 años es construir un sistema de privilegios, no un sistema de derechos y no un sistema de leyes. Más o menos, depende de la encuesta que ustedes utilicen, pero más o menos 67% de los mexicanos a pregunta expresa responde que una ley solo debe de cumplirse si a su juicio esa ley está bien. Fíjense ustedes el peso que tiene la palabra privilegio en nuestra construcción comunitaria. En México, cada uno de nosotros se erige en legislador, en juez, en ministerio público y determina si el semáforo, por poner la acepción más boba, más rupestre, si el semáforo está bien puesto y si no, que se vaya al diablo. La ley soy yo. Es una sociedad de privilegios. No es casual tampoco que cuando uno analiza qué ha pasado con las palabras en nuestra sociedad, en nuestra narrativa colectiva, escuchemos a los servidores públicos insistir, yo creo que a veces de manera poco creíble, en la construcción del Estado de Derecho. El discurso político hace contrapeso al privilegio, hablando del Estado de Derecho. Jamás se les ocurre hablar del Estado de Derechos, que es una cosa muy diferente. En las palabras hay categorías importantes, escuelas de pensamiento, doctrinas, y cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho, nos preocupa la parte del orden público. Cuando hablamos del Estado de Derechos, lo que nos preocupa es que se cumpla la ley para todos, que si la Constitución garantiza salud, haya salud para todos, que si la Constitución garantiza educación, haya educación y se cumplan esos derechos. Para eso construimos a los gobiernos. Yo sé que esta es una tierra que ha visto siempre, y yo creo que es sano, ha visto siempre con recelo a los gobiernos. Le aplican esta vieja máxima que ayudó a destrabar la Guerra Fría: trust but verify, ¿no? Confía, pero checa, no vaya a ser que nos estén tomando el pelo. Para eso inventamos el gobierno, y a veces se nos olvida. Lo inventamos para traducir el pacto social en derechos que se cumplen en lo cotidiano para todos nosotros. No es un honor, no es un privilegio estar con ustedes, es un auténtico honor, y espero que podamos traer juntos el honor a nuestras mesas y desterrar los privilegios que han hecho mucho daño a nuestro país. Segunda palabra. En esa y otras sobremesas aparece algo que yo creo que todos estamos extraordinariamente conscientes, y lo decimos mucho, la palabra aparece una y otra vez: reconocimiento. Es una palabra muy fuerte, tiene una vertiente epistemológica tremenda. No es solo conocer, es reconocer, es permitirse el lujo de conocer a otro, de conocerlo en su alteridad, en su diferencia, de conocer al extraño, al tampiquito que yo no conozco, al migrante que está entrando y que forma una comunidad de un barrio, y después no solo conocerlo, identificarlo, sino reconocerlo. No tienen idea cuántas veces yo escucho, tengo la fortuna no solo estar aquí, sino de viajar por el país, que unos y otros no se sienten reconocidos, que el trabajo que uno está haciendo, probablemente en la difusión del semáforo de la violencia, la victimización, el delito y otros esfuerzos que hace este consejo, uno no se siente reconocido, el otro no lo reconoce como tal, ¿no? Tiene mucho que expresarle sobre lo que está mal, sobre lo que le falta, sobre lo que podría perfeccionarse, pero muy poquito sobre el reconocimiento del otro. Somos un país que le cuesta mucho trabajo conocer y reconocerse mutuamente. Otra vez, no es casual, no hay ninguna casualidad aquí, que llevemos ya tantos años hablando de restaurar el tejido social,
o crear cohesión comunitaria, o fortalecer el capital social, y nos cueste tanto trabajo, porque no hay forma, no existe forma sobre la faz de la tierra para poder construir cohesión, tejido, capital social, que no pase por reconocer al otro, por ser capaces de entender lo que el otro vive. Miren, yo vengo de una ciudad que tiene un sistema de nodos muy sencillito, que estimula nuestra imaginación y amplía nuestra calidad de vida. Para quienes conozcan bien la Ciudad de México, uno empieza en Ciudad Universitaria, en el sur de la ciudad, que es un nodo de conocimiento, el estado 33 de la Federación, pues por razones presupuestales, la Universidad Nacional, empieza con el estado 33 de la Federación, viaja hacia San Ángel o Chimalistac, se mueve a las colonias del Valle y Condesa, brinca hacia Polanco, de ahí sube a Las Lomas y llega a Santa Fe. Y los chilangos, que dicen que están muy orgullosos de su ciudad, realmente están muy orgullosos de una cosa rarísima, que es el tamaño de su ciudad. Todavía no entiendo por qué es motivo de orgullo ser grande, ¿no? Me imagino que en Ámsterdam no les preocupa mucho no tener 15 millones de personas, ¿no? Lo que les preocupa es tener buena calidad de vida. Bueno, quienes pasamos por ese sistema de nodos, vivimos una ciudad extraordinaria, llena de oferta cultural, museos de clase mundial, restaurantes increíbles, la mejor cocina del planeta Tierra en ese sistema, pero esa no es la ciudad. Esa es la ciudad en la que nosotros vivimos. Y es muy difícil para un chilango moverse tantito hacia zonas impronunciables como Tláhuac, parece una palabra prohibida en la Ciudad de México. No digo Xochimilco porque de pronto el nodo se extiende hacia las Chinampas. Tláhuac. ¿Y dónde está Tláhuac? ¿Y qué hacen en Tláhuac? ¿Y por qué aparece en las estadísticas del INEGI como una zona semirural? ¿Cómo es posible que la ciudad más poblada del país sea semirural? ¿Dónde está eso? A la ciudad le ha costado mucho trabajo, y supongo que a cualquier ciudad le cuesta mucho trabajo, conocerse y reconocerse. Y sentir empatía por aquellos que están no solo del otro lado del río, sino que están en el mismo transporte público, en la misma avenida, en el mismo sistema de nodos, pero a los cuales nos hemos vuelto indiferentes. Les pongo un ejemplo chilango para que vean cómo nos damos duro también a veces. Yo todavía no me explico cómo en nuestras agradables terrazas en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, puede haber una mujer policía, de la Policía Bancaria e Industrial, cargando una metralleta UCI, custodiando la zona, sin ser vista por ninguno de los comensales. Miren, la verdad es que es un milagro que esa mujer policía no se dé cuenta de lo que porta en la metralleta UCI y del poder que tiene. Y también es increíble, prácticamente un milagro, que podamos pasar tantas veces junto a ella y no verla. Conocimiento y reconocimiento mutuo también aplica para una relación nueva, no para el CILAC, 1975, más o menos debe haber nacido, no para ustedes y esta red de amigos y conocimiento que está alrededor del CILAC, porque la palabra cívica que está ahí es una novedad en el territorio nacional. Nosotros no celebramos el año pasado 200 años de ciudadanía, que es lo que cualquier sociedad respetable hubiera tenido que celebrar, ¿no? 200 años de ser ciudadanos mexicanos. Celebramos 200 años de instituciones públicas, 200 años de gobierno. Vean ustedes la narrativa que teníamos alrededor del Bicentenario.
no era una fiesta entre nosotros. Tú decías, Miguel, de nuevo gracias por la presentación, decías entre ciudadanos, ¿no? Hicimos una sola fiesta en todo el territorio nacional con motivo del bicentenario para celebrarnos a nosotros, que es lo único que nació hace 201 años. Un grupo de ciudadanos que tienen otra bandera y otro nombre. No una sola fiesta. Celebramos instituciones, caudillos, caciques, líderes, infraestructura gubernamental, pero muy poquito de ciudadanía. El reconocimiento mutuo, la relación entre gobierno y sociedad es una relación completamente nueva. Antes de que me ponga más solemne, déjenme contarles una historia de un personaje que me gusta mucho porque representa mucho lo que ya no me gusta del país. Se llama Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio es el hombre de las grandes reformas, ¿no? Ustedes se sientan a platicar con él, es un hombre brillante, eso no cabe ninguna duda, capaz de grandes conversaciones y estupendos discursos. Pero mientras más grande la reforma, es más estilo Porfirio Muñoz Ledo. La reforma intergaláctica del Estado, la reforma megagaláctica del Estado. A lo mejor ustedes tuvieron la suerte de no participar en esas mesas de la reforma del Estado, donde más de 100 personas estuvieron trabajando para construir la gran reforma del Estado mexicano. Bueno, el mundo de Porfirio Muñoz Ledo es ese mundo de la grandilocuencia y las grandes transformaciones. No es el mundo de la ciudadanía, es el mundo donde grandes líderes y grandes visionarios nos pueden decir qué es lo que nos toca. No es casual tampoco que en la Unión Soviética jamás se levantara una encuesta de opinión pública, o en Cuba, ¿no? Pidan ustedes una encuesta en Cuba sobre la popularidad presidencial hoy y se van a llevar un palmo de narices porque no hay tal. En los sistemas autoritarios no se le pregunta a la gente lo que piensa. En los sistemas autoritarios los grandes arquitectos saben lo que el país necesita y sencillamente lo plasman en mega reformas. Mega reformas que, como todas las grandes reformas que ha planteado este país, terminan en microefectos. Hace unos años decíamos que si no se aprobaba una reforma energética, en cuestión de meses se iban a colapsar cosas. Aprobamos la reforma energética y solo les tomó 1 año y 4 meses la instalación del consejo responsable de su trabajo. Qué bueno que todo se iba a colapsar si no aprobábamos la reforma. El reconocimiento mutuo entre gobierno y sociedad pasa por algo diferente a lo que plantea Muñoz Ledo. Es porque los ciudadanos puedan ser también arquitectos de esas reformas que no tienen que ser grandilocuentes, no tienen que ser extraordinarias, tienen que ser efectivas, y que a veces, pensando en nuestras narrativas, hemos sido incapaces de ver y hemos sido incapaces de reconocer, porque ocurren en lo local, porque ocurren en lo micro, porque pocos de nosotros lo conocemos, porque no están en los medios, porque son la vida cotidiana de cada uno de nosotros, con nuestras modestas intervenciones. En los últimos años muchos he escrito sobre lo que se llaman sistemas emergentes, que es un nombre apreciable, pero voy a tener que seguir ilustrándolo. Es la antítesis del mundo de las grandes reformas. Si hay aquí ingenieros en sistemas, no les resultará tampoco nada extraño la expresión sistemas emergentes. El sistema emergente parte de la lógica opuesta a la gran reforma. Son pequeñas intervenciones o pequeñas reformas que generan macro resultados, macro efectos. Piensen en Tampiquito, que estaba en la sobremesa. Yo no sé, y va a ser muy difícil medirlo, cuál va a ser el efecto de lo que está ocurriendo en términos de cohesión comunitaria en esta parte de la ciudad, pero me queda muy claro que si se da conocimiento y reconocimiento de estos temas, empieza a cambiar nuestra comprensión del problema, y de ser un monstruo inabarcable, cansado, enorme, gigantesco, el del crimen organizado o el de la corrupción, que ahorita voy a hablar un poquito de ella, resulta que tiene
reglas como cualquier otro sistema. Si uno modifica ciertas cosas, puede cambiar el entorno de un lugar, de un perímetro, que tiene interacciones increíblemente difíciles de medir y registrar. Y uno se puede sorprender de lo que está pasando ahí cuando empieza a reconocerlo y cuando se da cuenta que en esa escala también están ocurriendo reformas del Estado. Y que en esa escala también están pasando las grandes transformaciones que el país necesita. Lo difícil es que eso no es construir eso si uno no tiene ligero respeto por la ciudadanía, si no conoce y reconoce a la ciudadanía. No lo van a hacer como nosotros nos gustaría que lo hicieran. No se les va a ocurrir con la matriz de marco lógico que nos enseñaron a todos los que hemos trabajado en la comunidad de desarrollo. Muy probablemente no lo van a documentar en un caso de Harvard Business Review. Seguramente no va a aparecer en quién. O en el equivalente local, que yo sé que hay varios. No va a ser la noticia de primera plana. Pero ese videíto de 1 minuto es parte de nuestra narrativa. Es el pedacito que a los chilangos les costó trabajo reconocer hasta hace muy poco tiempo. Se montaron por primera vez hace 4 años en una bicicleta, cruzaron la avenida Reforma y descubrieron que había algo más, además de esos restaurantes y nodos, y que podían interactuar con la gente. Dice Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, no voy a decirles que todo lo que ocurre en Bogotá ahora no tiene que importar en México. Dice Peñalosa que una sociedad es realmente democrática cuando tú estás en el Central Park en Nueva York y te encuentras al financiero más respetado caminando el domingo en la tarde con el resto de la comunidad de Nueva York. Caray, tengo la suerte de haber visto a Pedro Aspe el otro día en su bicicleta en Reforma. Muy bonito, una Specialized, nada cara, nada cara, con su mujer, rompiendo las barreras imaginarias y los límites y las fronteras que nosotros mismos habíamos construido para la ciudad. Por un momento me sentí en el Central Park de Peñalosa. Pedro Aspe estaba en Reforma, pedaleando como los demás, tratando de no caerse de la bicicleta y construyendo eso que es conocimiento y reconocimiento mutuo. Aspe se había ciudadanizado un ratito, ¿no? Un domingo por la tarde. La gente no lo reconocía. No había camionetas de guaruras, no estaba poderosamente pertrechado. Se había vuelto ciudadano una vez más. Segunda palabra, reconocimiento mutuo. Tercera palabra. Esta me gusta mucho porque es un concepto. Tejido social, que es lo que hemos venido usando por mucho tiempo, habla de que hay una especie de telaraña, una tela que existe más allá de nosotros. Por eso en los últimos años ha ido cambiando el concepto, se ha ido dejando de lado por el de cohesión comunitaria. Y no es menor el cambio en las palabras. Tejido social se construye desde la indiferencia, ¿no? Hay una especie de tela mágica que está por ahí y cuando se rompe hay que llamar al costurero y corregirla. Seguramente han escuchado, en todo el país hemos hablado de tejido social por mucho tiempo. Cohesión comunitaria, en cambio, reconoce que no solo nos interesa ser comunidad, sino que esa comunidad tenga ciertos atributos. Son 8 las dimensiones de la cohesión comunitaria y no los voy a aburrir con detalles de las 8 dimensiones. Pero voy a tratar de construir una metáfora, lo cual no es nada sencillo en un concepto multidimensional como este, de lo que sentimos está pasando en este momento en buena parte del territorio nacional. Imagínense que la cohesión comunitaria es un globo. Imagínense un globo que tiene 8 vectores, 8 dimensiones que mantienen a ese globo creciente. El límite del globo es la ley, los derechos. Hacemos que estas 8 dimensiones crezcan porque lo que queremos es cumplir nuestro pacto social, nuestra constitución, y que todos los derechos se apliquen para todos los mexicanos. Uno de los vectores
se llama seguridad pública. El Estado tiene que jalar uno de esos vectores en el globo para seguirlo abriendo, que es la protección de los derechos de propiedad, los espacios públicos, la seguridad del Estado, y es solo uno de los vectores. Pero hay otros, la confianza interpersonal, por ejemplo, o la capacidad de interactuar significativamente con personas que son desconocidas, conocimiento y reconocimiento. Yo tengo la suerte de enfrentarme muchas veces a personas que no conozco. Uno, cuando viaja, tiene esa fortuna y tiene muy rápidamente que construir relaciones significativas con las personas que no conocen. Tiene que tender puentes muy rápidamente. Ese sería otro vector. Otro asunto es el cumplimiento de los derechos. No les alargo la metáfora. Me gusta la expresión cohesión comunitaria y quería compartirla para parte de esta materia. Lo que tenemos en este globo de 8 vectores es un ejecutivo federal que jaló uno de los vectores y que dijo, es importantísimo, y no tengo la menor duda de que estaba en lo correcto, es importantísimo preservar la seguridad del Estado. Pero imagínense el globo cómo empieza a deformarse, porque si uno no jala los 8 vectores, el globo no se infla parejo, y no se necesita un posgrado en Harvard para saber pues, que si uno tensa un globo desde un punto, el globo se rompe. Del otro lado, si uno permite que las 8 dimensiones se colapsen, el globo se desinfla. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es la diferencia entre el privilegio y la ley. Esa es la posibilidad de cumplir el pacto. Y si no nos gusta el pacto, pues cambiamos el pacto, no hay ningún problema. Hay varios paisanos suyos que se dieron a la tarea de cambiar el pacto en la parte de derecho penal y lo han hecho con razonable éxito. Si no nos conviene las reglas, ¿hasta dónde podemos? Cambiemos las reglas, no hay ningún problema. Lo que tenemos es un globo que está desinflado en 7 dimensiones y muy inflado en otra. Por eso, si ustedes tuvieran ocasión de platicar con los responsables de la seguridad del Estado mexicano, tal vez lo que les dirían, pues no es que abandonen la causa de la seguridad, sino que inflen la otra parte del globo. La nueva narrativa que le urge a Monterrey. Si ustedes siguen en este vector, lo único que va a pasar es que el globo se reviente. Hay que volver a reconocer a la ciudadanía, hay que volver a reconocer, sentir empatía por otros que no tienen la fortuna que nosotros tenemos. Hay que darse cuenta de lo que me decía un consultor inglés de Boston Consulting Group que vino a vivir a México, que nos buscó y nos decía, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar la red de protección social en México? Él vivía muy cómodamente en Santa Fe. Y yo decía, oye, Richard, pero tú ¿por qué quieres ayudar a fortalecer la red de protección social en el país, no? Ganas $120,000 al año, vives en Santa Fe, ¿qué te importa la red de protección social mexicana? Y dice, mira, es que en Inglaterra yo jamás uso los servicios del NHS, el Servicio Público de Salud, jamás los he usado, toda mi vida me he atendido con la práctica privada, pero sé que si no hubiera NHS, las revueltas de hace unas semanas y meses hubieran sido 10 veces más grandes. Si no hubiera red de protección social, yo no podría disfrutar mi auto y mi departamento en Mayfair, ni venir a México y ampliar mi patrimonio personal haciendo consultoría. A mí se me cayó la cara de vergüenza porque yo no he hecho nada, o sea, voy directamente para mejorar la red de protección social de mi país. Prácticamente nada. De hecho, estamos pensando a ver qué travesura hacemos en términos de red de protección social. Richard tenía razón, uno no construye el espacio público o el Estado
porque le gusten las burocracias. La burocracia del NHS es tan burocracia como cualquier otra burocracia en el planeta Tierra. No crean que es significativamente mejor. El desabasto de medicamentos en el sistema británico es conocido. Las discusiones sobre alianzas público-privadas en el marco del sistema de salud pública británico siguen siendo objeto de un enorme debate, pero los ciudadanos que no usan el NHS están preocupados por el NHS. Les preocupa la cuestión comunitaria, no la filantropía, Les preocupa que el Estado funcione para preservar su estilo de vida.